metálico que hablamos, 172.000. Yo sé que es mucho, pero os tengo que transmitir lo que me dice el propietario. Normalmente lo que se hace es que el mismo día de la notaría se queda un ratito antes, se entrega esta cantidad de dinero y ya nos vamos todos juntos a la notaría. Porque en las notarías esa transacción no se puede hacer. Esta promoción de pisos VPO de Alicante está siendo un reguero de escándalos y de chanchullos. Lo último, esto que van a escuchar. Intentan vender uno de esos pisos por casi el doble de lo que pagaron, algo ilegal. Pero es que encima, para tapar esa ilegalidad, piden que la mitad del dinero se lo den en B. Tendríais que entregar del metálico que hablamos 172.000. Normalmente lo que se hace es que el mismo día de la notaría se queda un ratito antes, se entrega esta cantidad de dinero y ya nos vamos todos juntos a la notaría. Porque en las notarías esa transacción no se puede hacer. Una promoción de VPO, la primera en 20 años en Alicante, que está convirtiéndose en todo un revival de lo peor de la burbuja. Así se vende una vivienda de protección pública en el Mercado Libre. Precio oficial, 230.000. Precio de venta, 402.000 euros. Lo que ha quedado claro es que en Alicante están a tope con el estado del bienestar. El bienestar que da tener un carnet del PP. Lo de las viviendas de protección oficial en Alicante se hace cada vez más grande. La Generalitat Valenciana ha confirmado hoy que están investigando más irregularidades en la adjudicación de esas viviendas. La consejera de Vivienda ha revelado que además del funcionario que ya han suspendido por validar datos falsos para adjudicarle una de esas viviendas a su mujer, además de ese caso, se están revisando más expedientes en los que falta documentación clave sobre las parejas de más personas que consiguieron algunos de esos pisos públicos. Joan Jimeno. Sí, es la misma Generalitat que en un primer momento, por boca del presidente Juanfran Pérez Llorca del PP, se apresuró a decir que todos los beneficiados cumplían con los requisitos. Ahora dice que está investigando más irregularidades tras conocer que un técnico de la Consellería de Vivienda trampeó el proceso para adjudicarle uno de estos pisos a su mujer, que a su vez trabaja en la Concejalía de Urbanismo de Alicante. Lo ha confirmado hoy la consellera Susana Camarero. Se ha seguido investigando los expedientes y sí que hemos podido comprobar que en alguno de los expedientes falta información. En alguno de los expedientes donde el solicitante o la solicitante dice estar en separación de bienes, falta información sobre el otro cónyuge, bien información de ingresos o bien información de propiedades. Tanto la Generalitat como el gobierno alicantino se apresuran ahora a investigar este escándalo a fondo. El ayuntamiento va a revisar uno a uno los nombres de todas las personas que consiguieron una de estas viviendas y los va a cruzar con la lista de sus funcionarios para comprobar si hay más empleados o cargos públicos que hayan accedido a esta promoción de vivienda protegida. Más allá, eso sí, de la concejala de urbanismo ya dimitida, los hijos y el sobrino de una directora general que también ha cesado o de un arquitecto municipal. Intenta gestionar así la crisis el alcalde Luis Barcala, también del Partido Popular, a pesar de que un informe interno del Ayuntamiento de Alicante ya alertó hace un año, sin que nadie hiciera nada, de los posibles conflictos de intereses en la adjudicación de estos pisos públicos que, por cierto, están en una zona selecta de Alicante. El Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento elaboró un documento en enero del año pasado cuando vio los nombres y apellidos de los que habían accedido a esta urbanización. Entonces se encendieron las alarmas por los vínculos de algunas personas con funcionarios que habían participado activamente en el proceso de adjudicación de las viviendas, pero, lo dicho, nadie hizo nada. Más allá de esto, el tema va a más. El diario Información ha publicado esta semana unos audios de personas interesadas en comprar uno de los pisos de esta promoción que ya estaban a la venta en un portal inmobiliario el pasado verano. Como el precio está topado al ser vivienda protegida y está muy por debajo del precio de mercado, les pedían la diferencia en negro. Tendríais que entregar del metálico que hablamos 172.000. Yo sé que es mucho, pero os tengo que transmitir lo que me dice el propietario. Normalmente lo que se hace es que el mismo día de la notaría se queda un ratito antes, se entrega esta cantidad de dinero y ya nos vamos todos juntos a la notaría. Porque en las notarías
esa transacción no se puede hacer. También se pusieron en alquiler algunas de estas casas por 1.600 euros al mes el verano pasado. Eso sí, todos estos anuncios ya no existen, igual que tampoco existen los anuncios en los que se alquilaban y se vendían plazas de garajes en esta urbanización. Algunas de ellas salieron a la venta por 25.000 euros. Es que lo tiene todo esto, Carlos. Prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa. O resumiendo, Un pelotazo. uno en el que de momento se investiga a 4 cargos municipales y Ha de ser simplemente una política económica y es una política social. Por eso las políticas de vivienda pública están en la Consellería de Igualdad y de Servicios Sociales, porque forman parte de un derecho social. No es un negocio, no es política económica, no. Es un derecho social. ¿Ustedes creen que una concejala que cobra más de 60.000 euros es beneficiaria de una VPO de ricos? ¿Para ricos? ¿Ustedes se creen que esas directores generales que han nombrado ustedes a dedos con sueldos de 80.000 euros merecen que sus familiares tengan VPOs de ricos para ricos en la playa de San Juan? Despropósito integral, hemos hecho un desastre. Como país hemos hecho un desastre. Somos un país que ha construido bastante vivienda pública, incluso durante la dictadura. Se ha construido bastante vivienda pública. No somos de los países de Europa que menos vivienda pública ha construido. Y la hemos derrochado entera. La hemos convertido, yo no suelo contar esto, yo vivo en una casa que fue de protección oficial en algún momento de su historia, cuando la construyeron en 1971. Y yo obviamente no la compré a precio de protección oficial, como os podéis imaginar. La compré a los herederos del señor al que los impuestos de todos los demás le financiaron la gran mayor parte de la casa, y sus herederos pegaron un pelotazo increíble con mi hipoteca, evidentemente, como la de tantos otros, que me costó muchos años. Pues evidentemente es un despropósito. La mayoría de los países de nuestro entorno no lo han hecho así. La mayoría de los países en nuestro entorno han construido vivienda pública y el Estado se la ha quedado, porque es la única manera de que la vivienda tenga alguna utilidad pública, es que sea no del Estado, de los ayuntamientos, como es en el Ayuntamiento de Viena, que siempre se pone un ejemplo, que el 40% de las viviendas son del ayuntamiento y otro 40% son de cooperativas. Son propiedad de lo público y por tanto pueden pasar de unas personas a otras, se alquila de forma razonable a un precio, y cuando, por ejemplo, yo recuerdo el caso de mi familia, tengo familia en Alemania, cuando subió de renta, mi prima tuvo una de esas viviendas de alquiler. Cuando le empezó a ir mejor la vida y le aumentó la renta, le dijeron a mi prima: lo siento, tiene que usted abandonar la casa porque viene alguien que realmente la necesita, y mi prima se fue al mercado privado. Eso es lo habitual en Europa. La vivienda pública sigue siendo pública 30, 40, 50 años después. Se puede hacer política pública con eso. Que hayamos hecho esta subasta de las viviendas públicas, que hay mamoneo, este es un caso muy claro, pero cualquiera que investigue, hay mamoneo por todas partes. Se han dado viviendas públicas a gente que no las merecía. Hay comunidades que ya han empezado a blindar, y de hecho desde junio del año pasado, el Estado les exige a las comunidades autónomas, para transferirles fondos para políticas de vivienda, que sea para las siempre. Viviendas no puedan salir al mercado libre. Que el blindaje sea permanente. Pero para que se resolviera de verdad, no deberían. Yo creo que la única solución de verdad es que no sean de propiedad. La única solución de verdad, que sean de alquiler, sean del Estado, y el Estado las gestione. Y así podríamos, por ejemplo, ahora esto de los desahucios, ¿qué pasaría si hubiéramos hecho bien las cosas? Que esto de los desahucios no habría este el problema que tenemos, porque el Estado tendría un montón de viviendas en las que, cuando alguien vulnerable, efectivamente, hay un señor que alquila su vivienda y no lo puede echar, el Estado se haría cargo de esa persona. Esto, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que cuenta Carlos, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es Alicante, que por primera vez, desde hace 20 años, desde hace 20 años, decide que va a hacer una promoción de vivienda pública. Pues el descontrol ha sido absoluto. O sea, hace un año que el ayuntamiento sabía que podía haber irregularidades, no ha hecho nada, y le ha costado el cargo a la concejal de urbanismo. O sea, yo creo que para el PP es un... Le ha costado el cargo, pero tiene una casa. Que no va a perder, pues oye, pues mira, ¿no? Pues exacto, pues cierta compensación ha tenido. Pero para el PP valenciano esto puede ser un tema gordo, ya es un tema gordo y puede crecer más, porque además donde son más fuertes es en Alicante. O sea, en Alicante la hegemonía del PP, desde luego en la ciudad sin duda, pero también en la provincia. Y ahora, cuando ya Mazón estaba en discusión, o sea, estaban en empate técnico, no sé cómo están ahora las encuestas, el PSOE y el PP, pero
todavía no subía más los socialistas, porque Alicante para ellos es prácticamente inexpugnable. No sé qué consecuencias va a tener ahora en el Partido Popular y en el nuevo presidente de la Generalitat, pero es un caso de corrupción que yo lo veo gordo, desde luego. Que se hayan emitido datos de las unidades familiares conscientemente en un proceso que rompe completamente la objetividad, la imparcialidad, en documentos que tienen validez pública. Para mí, yo es que estoy de acuerdo con lo que decía Carlos. Me cuesta creer que los españoles tengamos una predisposición genética para el chanchullo, pero tenemos una herencia relacionada con la corrupción emanada del franquismo que lo ha empapado absolutamente todo. Y este mismo asunto, porque si aquí se nos ocurriera abrir un debate en esos términos en España, la mitad del país se incendiaba. Claro, porque la mitad del país es beneficiaria. Porque la mitad del país no solamente participa, sino que ya estaríamos hablando del libre mercado, pero de cómo esto, cuando otros países... Que pase ahora, o sea, que nos haya pasado durante todos estos años, pero que siga ocurriendo ahora. Claro, pero lo peor es, como decía Carlos, que es un secreto a voces, que esto es un ejemplo de los cientos de miles que seguro podemos obtener en cualquier promoción de esta naturaleza en este país. Porque todos conocemos algún caso de alguien que entró en una vivienda de protección oficial que no podía venderla hasta el número de años que no sé, y como los vericuetos del sistema han hecho, o no hay más que pasarse por algunas de estas zonas y ver los carteles de se vende colocados en la fachada, ¿no? Insisto, no es una cuestión de predisposición genética, es una cuestión de herencia cultural. Y de sistema. De falta de control. Si tú cambias el sistema, cambia la herencia genética. Quiero decir, si tú cambias, la regulación cambia las costumbres de los pueblos. A mí esta cosa de, no es que los españoles, ponga usted regulación y de repente a la vuelta de 10, como cuando dijeron esto de, ¿te acuerdas? La ley del tabaco, no, es que los españoles... va a ser imposible. Cambias la regulación, resulta que no fumamos en los bares. Oiga, que esto se trata de regulación, pero hay que tener una valentía política enorme para decirle a miles de ciudadanos que están esperando las viviendas de protección oficial, oiga, se las vamos a dar pero en alquiler. Y por tanto va a estar usted unos años y luego después de esos años estará otra persona que lo merezca más. Porque además hay una cuestión vital. Lo normal es que a ti te vaya la vida mejor a medida que vas cumpliendo años. Con lo cual llega un momento en que tú ya no eres esa persona vulnerable que eras con 24 años y que realmente no tenías ninguna manera. Vas mejorando tu vida y es bastante razonable que venga otro. Pero no tiene por qué ser en alquiler. Se pueden adjudicar, por ejemplo, por 50 años. Pero aquí la cuestión es que se adjudiquen bien, o sea, que se adjudiquen a la gente que lo necesite. Por muy bien que las adjudiques, como acabamos de ver con el que la venta por detrás y tal, puedes decir, esto solo se puede vender a 200.000 euros. Y luego llega un señor que por detrás te dice, bueno, pero con el notario le añadimos otros 150 y aquí no ha pasado nada. Pues la única manera de resolverlo es que sea en alquiler. Yo, de verdad, en esto soy muy, muy tajante, pero es que me parece que después de darle muchísimas vueltas y leer un montón sobre este tema y ver cómo lo hacen, insisto, en Viena y en los lugares que realmente son referente, es que no hay otra. Tiene que tenerlo el Estado o las cooperativas, en el caso de Viena, alguien que realmente piense en el bien público, no alguien que piense en forrarse, que somos todos parecidos y a todos, en fin, todos, si tienes la posibilidad de vender, de pegar un pelotazo, al final casi todo el mundo lo hace. Pero que sean en alquiler. No sé, la única manera de quitar el pelotazo es que sean en alquiler. No, que sean en alquiler está muy bien, pero lo que falla es el sistema de adjudicación, porque también puede haber errores en el sistema de adjudicación. Entonces, donde hay que trabajar es ahí, no solamente. Hay que mejorar el sistema. Claro, claro. Es que si se adjudica a quien no lo necesita, da igual que sean de alquiler o que sean para propiedad. Es un poquito más difícil, porque el pelotazo del alquiler no lo das. Simplemente estás pagando un alquiler. Déjame que me vaya a... ¿Ustedes creen que una concejala que cobra más de 60.000 euros es beneficiaria de una VPO de ricos? ¿Para ricos? ¿Ustedes se creen que esas directores generales que han nombrado ustedes a dedos con sueldos de 80.000 euros merecen que sus familiares tengan VPOs de ricos para ricos en la playa de San Juan? Vuelve el Partido Popular de la corrupción, de la especulación, los de siempre. Les queda poco tiempo en el gobierno. Den explicaciones. Pero ustedes que se han creído cuando tenemos una emergencia habitacional, que los alquileres están a 1.000 euros de media, que las viviendas se compran a 400.000 euros. Convoque una comisión de investigación. No soportamos más corrupción en este ayuntamiento. Ya hemos pasado mucho, ya nos han robado mucho. No volveremos a consentirlo, señor alcalde. ¿Desde cuándo tiene usted esta información?